Hace algún tiempo hablar de esos temas, la Santa Inquisición, o si no te colgaba, te quemaba. Hoy tenemos la libertad de poder tocar estos temas en una plática amena, una charla entre amigos, entre familia o en un debate. Hoy hablaremos de religión, sus verdades, sus mentiras, sus secretos y, ¿por qué no? ¿Será real? ¿Será mentira? Hoy hablaremos de la vida de Jesús, antes y después, de María, su madre, y de todo lo que conlleva la religión católica. Quédate en nuestro siguiente capítulo para que te empapes un poquito desde nuestro punto de vista muy personal acerca de la religión. ¿Qué tal, familia? Chamacos, chamaconas, chamaquellos, chamacotros. Sean bienvenidos a su nuevo podcast favorito, que es el mío. Mi nombre es Steve, alias El Tigre. Y pues los invito a mi cuarto capítulo de mi podcast personal, el cual yo le puse un poco de todo y nada de mucho. Lo tengo aquí en mi canal junto de Danny Shorts, donde hablo de la vida de mis gatos. Y pues sean bienvenidos. Hoy traemos un tema muy interesante, que es muy delicado y el cual pues mucha gente se puede ofender. Y la idea de nosotros no es que la gente se enoje. Yo sé que mucha gente se fanatiza como en el fútbol, o en el béisbol, o en el básquetbol, o en la política. Hoy vamos a hablar de la religión, pero lo vamos a hablar desde el respeto, desde nuestro punto de vista muy personal, desde las preguntas que uno tiene, que a través de los años uno va haciéndose preguntas el por qué. Y antes que nada quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, que le den ahí a la campanita, regálenme un like, coméntenme de dónde me escriben. Si no han tenido la oportunidad de ver mis otros capítulos, los invito. El primero fue cortito, simplemente un prueba y error, como todos. Pero poco a poquito voy tratando de hacerlos un poquito mejor, más amenos, una charla más agradable, en la intimidad de mi casa, de mi mesa, con un tecito, que ya siento que el té es parte de mi utilería, porque en los otros videos lo tengo, y pues uno que otro sorbete le doy porque está muy caliente. Pero eso sí, siempre tengo un vasito de agua. Y mis acompañantes que tengo aquí, mis monitos, que son parte de mi compañía, y que capítulo tras capítulo forman parte de esta historia que estoy empezando a construir, y que los invito a que me sigan, que los invito a que me comenten, y que los invito a que formen parte de él. Pues sí, mi gente, vamos a hablar de la religión. A través de mi existencia me he dado cuenta que cuando uno está joven, pues no le toma mucha importancia, ¿no? Yo, que soy casi cincuentón, me tocó todavía la colita del temor, del miedo. Yo me acuerdo, y ojalá que mi mamá no se vaya a molestar, que ella anda, le mando un saludo, anda viendo todos mis videos y ahí me anda dando like. Para ella esos temas son muy delicados, porque pues ella es de la vieja escuela, de esas de católica de hueso colorado, que traen sus creencias firmemente, como muchas señores de su edad, casi ochentonas. Entonces pues ya yo vengo arrastrando con la colita de ese tipo de ¿cómo les podré decir la palabra exacta? Bueno, ahorita la voy a buscar en mi mente. Y yo formo parte de la nueva generación donde pues ya no le temen ni miedo a Dios, porque nos damos cuenta que Dios es amoroso, misericordioso, bondadoso, da amor, y lo único que quiere es que nosotros seamos felices. Eso no significa que uno le falte el respeto o que se burle, pero simplemente ya no vivimos con una venda en los ojos. Ya nos hemos dado cuenta que tenemos un libre albedrío, tomar decisiones. Yo estoy hablando
aquí miren, de un tema muy delicado que, como lo comenté en la introducción y que se cayó el Mario, que hablar de este tema en tiempos de la Santa Inquisición era lo peor que uno pudiera hacer. Hoy lo hago con una vestimenta casual, con un gorrito, y eso no es faltar al respeto. Hace frío, alguna utilería para que no se vea tan pelón mi pequeño estudio que hice en mi casa, pero lo hacemos con respeto y con muchas preguntas que, así que me imagino ustedes como yo, no las hicimos. Yo me acuerdo, antes de empezar bien con el tema, cuando yo estaba chamaco, y la gente que sea mi generación no me va a dejar mentir, que domingo a domingo hay gente que todavía lo sigue haciendo, y me imagino que a lo mejor no tantos como antes, pero ir domingo a domingo a misa, a escuchar la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que domingo a domingo mi papá nos llevaba y órale vamos. Y era una persona de mucha fe, y voy a contar una anécdota que quizás es muy personal en la familia, pero es una realidad. Mi papá era una persona guadalupano de corazón, era de esas de cuando decía el Padre Nuestro hasta levantaba las manos, dando gracias. Pero al salir de la iglesia, órale pinches vacas, muévanse. Pues sí, o sea, no es que sea doble moral, pero pues en la casa del Señor daba toda su fe, y ya en la calle pues ya era él mismo, ¿no? Hoy en día pues se ha perdido ese tipo de tradiciones, o algunos no los hemos seguido porque nos hemos dado cuenta lo que hay trasfondo del catolicismo, ¿no? En específico, tantas cosas que a través de los años se hizo y se siguen haciendo, y que claro, yo creo que es un voto de desconfianza, como cualquier otro partido político en el cual dejan de hacer cosas, pues te vas sobre el otro, ¿no? Y aquí ha pasado, me imagino, lo mismo, ¿no? A través de los años que se ha escuchado, que hay evidencia, que hay testimonios de tantos abusos de poder de los sacerdotes, por no hablar en específico de ciertas cosas, ¿no? De todo. Que la gente pues ya se cansó, y yo tengo y a mí me bautizaron, como lo dice Arjona, ¿no? Me bautizaron y a mí ni me preguntaron, hicieron fiesta y piñata, ¿no? Y a mí no me preguntaron. Igual, me bautizaron, hice mi primera comunión, hice mi confirmación, no me he casado por la iglesia, ni al civil, y soy completamente feliz. Y está bien, no está mal, no lo sé, pero en mi libre albedrío esas son mis decisiones, ¿no? Hoy no lo voy a negar, mis hijos están bautizados. Mi hijo, el más grande, tiene casi 18 años y no ha hecho su primera comunión ni su confirmación, porque le estoy dando su decisión, porque no lo hace ni más ni menos persona que cualquier otra persona que lo haya hecho. Igual, porque los protejo. Y no es que los proteja de Dios, de su palabra, sino de las personas que son como le llaman ellos, sus soldados. A través del tiempo se ha visto situaciones muy delicadas que son mis hijos y los tengo que proteger. No digo que todos, pero pues, como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras lleva. Entonces, en mis tiempos, me acuerdo, Semanas Santas, mi mamá me decía, bueno, principal, ¿no? Que si me portaba mal, que Dios me iba a jalar los pies. Y ahí me miraban en la cama con los pies casi enrollados, porque tenían el temor de que Dios me iba a venir a jalar los pies. O mi mamá contaba
y lo está escuchando ella y no estoy mintiendo, que aquel joven niño o niña que le gritaba a su papá o a su mamá que se abría la tierra y se enterraban y nomás les quedaba la cabeza de fuera porque era un castigo. Y que si en Semana Santa, ya ven que es Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, ¿no? Si te bañabas en esos días, bueno, ya el sábado después del mediodía, si te bañabas antes del mediodía en esos días, te convertías en pescado. Y esas eran las historias de terror y perturbadoras que mi mamá me decía cuando yo estaba chico. O que el que comía carne, que era un pecado, y que no podías ver la televisión, que no podías escuchar la radio, solamente cosas de Dios. Y a través de los años te van imponiendo un miedo. Y como dije al principio, pero si Dios es bondadoso, misericordioso, es una persona que lo único que quiere es darte amor, ¿por qué tenerle miedo? Porque eso es lo que la religión a través de los años nos ha impuesto a tener un miedo, que Dios te va a castigar. Y hoy, a mis casi 50 años de edad, me he dado cuenta que el único que me castigo soy yo solo. Dios me puso me dio esta vida, me dio este mundo, me dio mi libre albedrío de tomar mis decisiones, y a través de los años, con mis malas decisiones y con mis errores, yo soy solo el que me castigo. Porque Dios no es malo. Dios es una persona que, miren, nos hizo a su imagen y semejanza, según la Biblia. ¿Qué de malo hay en un ser, en un ente, en una energía que no quiera a sus seres creados? Eso es lo que te dice la Biblia. Pero vayámonos a la realidad. Y para eso quiero empezar por el principio. El universo tiene 13.800 millones de años. Según los estudios científicos, yo no soy científico, yo soy un simple terrenal con virtudes y defectos que pues investigó, y esa fue la información que les traigo, ¿no? 13.800 millones de años. Imagínense ustedes, 13.800 millones de años. Yo me puse a pensar y me quedé un tiempo analizando los años. Si en 47 casi años de mi vida que tengo, todo lo que he pasado, tristezas, alegrías, derrotas, triunfos, caídas, levantones, he llorado, he reído. Ahora imagínense el universo que tiene 13.800 millones de años. ¿Qué información no tendrá guardada? Ahora, quien creó el universo, ¿cuántos años tendrá? Es una gran pregunta que yo siempre me he hecho. Y muchos me dicen, ¿para qué te preguntas cosas que nunca vas a encontrar una respuesta? Porque pues me gusta lo misterioso, me gusta lo que hay que buscar información. Me encanta todo eso. Quizás por eso me dediqué a hacer este tipo de contenido, porque me gusta. Y luego me hago la pregunta, pues ¿cuántos años tiene la Tierra? Investigando, la Tierra tiene 4.000 millones de años. Imagínense 4.000 millones de años. Piénsenlo, un minuto, unos segundos, en lo que le doy un sorbete a mi vasito de agua. ¿Cuántos desastres naturales no han pasado en 4.000 millones de años? Y hoy en día la gente dice, son las señales de Dios. Y ahí vienen las situaciones. ¿Cuántos terremotos, no han pasado a través de esos 4.000 millones de años? Huracanes, volcanes, tsunamis. Y hoy en día pasan situaciones en el mundo porque uno mismo, el cambio climático, calentamiento global, ahora que traemos los aparatos estos que
emanen mucha radiación, todo el daño que le hacemos a nuestro planeta en un minuto. Claro que va a haber consecuencias, claro que esas consecuencias van a traer que la capa de ozono pues se esté abriendo y que entre más el sol y que eso le afecta a la tierra, a los mares. Claro que eso va a afectar y claro que eso va a traer desastres naturales. Pero todo lo relacionan con Dios. Cuando es uno. Dios te puso ahí, órale, cuídalo. O sea, no nos equivoquemos. Y eso lo hablo desde mi libre albedrío y desde mi punto muy personal. No relacionemos todo con Dios, con la Biblia. Creo que a través de lo que yo he investigado me he dado cuenta que sí, la palabra de Dios es muy bonita, la palabra de Dios te da mucha paz. Son palabras exactamente puestas en su lugar. Pero después me pongo a pensar y pues el Señor a Moisés le dio 10 mandamientos, ¿no? Y voy a citar 1 o 2. No matarás. ¿Y qué ha pasado a través de los años? Con la Santa Inquisición, con las cruzadas, con la guerra de los cristeros. Terminaban con vidas. ¿Por qué? Porque no se alineaban a lo que ellos querían. ¿Y dónde está ese mandamiento de no matarás? O si nos vamos a no vas a usar el nombre de Dios en vano. Volviendo al mandamiento anterior, acababan con esas personas en el nombre de Dios. Entonces, es triste que hoy en la realidad mucha gente falleció, gente que tenía sus ideas, que usaba su libre albedrío, pero cierto grupo no estaba a favor de que... Es como cuando un partido político, ¿no?, está en el poder y viene otro a decir a la gente, no, saben que está nomás dándoles a todos con el dedo y hay que hacer nuestro movimiento y van y los acaban. Es prácticamente, lo veo desde este punto de vista. Que hoy en la actualidad y a través de los años nos damos cuenta que hay muchas cosas ocultas que la misma religión nos está escondiendo. Pero volviendo al principio, porque ya me desvié, 4,000 millones de años tiene la Tierra. Investigando. En el universo existen más de 2 millones de galaxias censadas. Imagínense, 2 millones de galaxias censadas, contadas. Y cada galaxia tiene más de 200,000 estrellas. Y a través del Hubble, del telescopio según las investigaciones, según lo que se ha investigado, según lo que se ha visto, nosotros estamos dentro de un agujero negro. Imagínense ustedes nada más. Y les voy a citar una película. Si estoy mal, pues ahí corríjanme. Si estoy bien, pues igual díganme. Hombres de Negro. Al final de la película de Hombres de Negro, se ve que está una persona en la Tierra y se va alejando y va saliéndose de la Vía Láctea y galaxias y va alejándose y sale y toda esa distancia que recorrió muchísimo es solamente como una caniquita que llega una persona y la agarra y la avienta en su bolsita donde tienen otras caniquitas iguales con unos compas y se van. Imagínense cuántos sistemas de universo existirán, cuántos dioses existirán y cuántas razas, si es que existen, habrá
en todas esas estrellas y galaxias que les acabo de decir, ¿cuántos dioses existirán? ¿O cuántas Biblias habrá en todos esos sistemas planetarios, solares, galaxias, estrellas? Esa es una pregunta que yo me he hecho, ¿no? Pero pues no puedo hablar de ellas porque pues no conozco ni la mía, ¿no? Y voy a hablar de la mía. Según la historia, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Creó al hombre de nombre Adán, y el cual pues le dio una mujer, ¿no? Pero antes de eso hizo nuestro mundo en 7 días, o nuestro universo, palabras más, palabras menos, en 7 días, porque en el séptimo descansó. Y yo me pongo a pensar, un día. Pero luego vienen nuestros hermanos de otra religión cristiana, testigos de Jehová, y me dicen que para Dios un día son 1000 años. Entonces yo digo, entonces, pues 1000 años para Dios es un día, entonces en 6000 años hizo nuestro mundo y ya en el séptimo descansó. Entonces imagínense los años que tiene, ¿no? Y volviendo al tema de Adán, hizo Adán, le dio todo, hijos, todo. Creo y pienso que a lo mejor a Adán le tocó ponerle al rojo rojo, al verde verde, al gato gato y al perro perro, ¿no? Pero pues estaba solo en este planeta hermoso y bello. Y ahí viene una de las historias que a mí más me apasiona y el cual me he tratado de meter a investigar y me lleva a muchas otras historias, pero como me lo dicen mis hermanos de otra religión, que si no viene en la Biblia, pues no es válido, ¿no? Aunque hay muchos evangelios apócrifos, los cuales supuestamente existen en los 85 kilómetros de biblioteca subterránea que tiene el Vaticano, en el cual nadie podemos entrar, que tiene una de las máximas seguridades más impresionantes que puedan existir. Entonces, en esos 85 kilómetros de bóvedas de estantería, pues existen estos evangelios apócrifos, y el cual, oigan la música, estoy desde la casa y pues hay ruido externo, ¿no? Y según lo que yo investigué, cuando Dios hizo a Adán, le hizo una pareja llamada Lilith, la primer feminista. No se alineaba a Adán. Siempre quería andar haciendo lo que ella quería y Adán andaba detrás de él diciéndole, oye, pues no hagas esto, al de arriba nos va a castigar. No, pues ella quería explorar, quería saber. Entonces, pues vino el Creador, el Todopoderoso, y le dijo, o te alineas o te alineas. Y pues no se alineó y la expulsó del paraíso, la mandó a otro lado, y fue ahí donde nos venden esta historia tan romántica que yo lo llamo el principio del machismo, donde dicen que la mujer la hicieron de la costilla de un hombre. Imagínense, yo me pongo a pensar, Dios no lo quiera y toco madera, algún día tengo un problema de un riñón, ocupo que me donen un órgano, y llega una persona y me dice, yo te lo dono, algún hijo, un hermano, un primo, un vecino. Siempre voy a estar agradecido con esa persona.
y siempre la voy a elevar porque gracias a esa persona sigo con vida. Entonces a Eva le dijeron, te hicimos de la costilla de este hombre y lo tienes que obedecer y lo tienes que seguir y tienes que, todo lo que él te diga, hacerlo. Yo lo veo como machismo, con todo el dolor de mi corazón y pidiéndole disculpas a toda la gente que se siente ofendida, pero desde mi libre albedrío lo veo como machismo. Pero Eva, en su, ¿cómo le diré? En su inocencia, en su libertad, en su libre albedrío, pues se acerca el malo de la película, la serpiente. Y aquí no estamos idolatrando a nadie, ¿eh? No, yo soy una persona que creo en un Dios, soy una persona que creo en un ser supremo, creador de todo, de mí, de ustedes, de todo lo que está alrededor. Mas no creo en esa historia romántica que nos venden. Y al mundo que voy, que en esta historia pues siempre hay un bueno y hay un malo. Y aquí entra la serpiente, ¿no? El malo, donde le dijo a la mujer, a Eva, que comiera de esa manzana. Y pues llegó el Señor Todopoderoso y le dijo, pues, tú hombre vas a trabajar, tú mujer vas a sufrir en los partos, y tu mujer va a hacerle caso a tu hombre, y tu hombre así. Y se asustaron al verse desnudos, se empezaron a vestir, y colorín colorado empieza la historia de nuestra vida, de nuestro sufrimiento, porque qué bonita es la infancia, cuando no tienes deudas, pagos, solo sueños, sueñas con esto, sueñas con lo otro, llegas a un punto donde la renta, el agua, la luz, los biles, la escuela, la comida, el crédito y todo, el mundo del negocio, el mundo de la mercadotecnia, el mundo de la verdad. Y escuchando el otro día a una persona, dice, es que ya se nos fue fulanito, le dijo una persona. Pues qué bueno, ya está descansando de todo este mundo que tenemos tan de dinero. Y pues empezó el viacrucis del ser humano. Adán y Eva pues empezaron con la historia del ser humano, empezaron a procrear sus hijos, tuvieron a Caín y Abel. ¿Quién no ha escuchado de Caín y Abel? Ese celo, de ahí empieza la envidia. Dicen que como dicen, envidia de la buena, no deja de ser envidia. Envidia es envidia aquí y en China, aquí y en otros planetas, en otras dimensiones, en otras galaxias, porque de los primeros hombres ya había envidia. La ofrenda de Abel le gustó más al Creador que la de Caín. ¿Qué hizo Caín? Acabó con su vida por una envidia, por un coraje. El Señor lo marcó y le dijo que pues quien le hiciera algo con esa marca, nadie le podía hacer nada, pero que lo iba a desterrar, que se fuera a otro lado. Y ahí es donde empieza mi teoría muy personal, desde mi ignorancia, desde lo que yo he leído en la Biblia, y que he leído poco, y los que la han leído no me van a dejar mentir. Antes los seres humanos duraban 900 años, 800, casi 1000. Cuando pues Abel se fue de este mundo y Caín fue desterrado, Adán y Eva tardaron 100 años. Hoy en la actualidad nadie dura 100 años. Y quien dura 100 años pues es una persona que no tiene la facilidad de hacer cosas, ¿no? Pero ellos tardaron 100 años
para poder tener otro hijo, que fue varón, y su nombre fue Set. Está en la Biblia, búsquenlo, no digo mentiras. Y a partir de ahí ya no se nombran nombres de hijos o hijas de Adán y Eva, que desde mi punto de vista es muy importante. La descendencia de los primeros seres sobre la tierra, quienes poblaron este maravilloso mundo, porque nada más llega hasta Set, de los hijos de Adán y Eva. Y ahí viene mi pregunta. Al tiempo viene Caín con su mujer, sus hijos y su descendencia. Y la pregunta es, ¿de dónde nació esa mujer? Si pasaron 100 años, 100. Yo sé que duraban muchos tiempos, pero ¿de dónde nació esa mujer? Porque no se sabe si el cuarto hijo de Adán y Eva fue varón o fue hembra. ¿Qué tal si fue otro varón? No creo que haya venido Caín a tener hijos con Eva, porque le haya sido desterrado. Mi teoría muy personal, mía, es que en lo lejano de la ciudad del Edén donde ellos habitaban, Lilith y Caín se encontraron. Y algo muy cierto dice mi esposa, que la mitad de la humanidad es buena y la mitad de la humanidad es mala, que todos traemos algo malo y todos traemos algo bueno. Yo siento que en esa revoltura de generaciones y de razas, porque pues si fue, como yo digo, mi teoría conspirativa, Lilith se juntó con Caín, que eran los malos de la película, y la descendencia de Adán y Eva, que eran los buenos, sus hijos de Set en adelante, en un tiempo se mezclaron, en unas generaciones se juntaron, y ahí es donde a veces en las familias dice la gente, oye, ¿por qué le nació este hijo tan malo si el otro es re bueno? Póngase a pensar. Esa es mi teoría, es mi libre albedrío. Quizás esté bien, quizás esté mal, no lo sé, pero les traigo algunos documentos, el cual me puse a investigar. Les comento, a mí me apasiona este tema, pero no me había metido a fondo a estudiarlo, y ahorita que empecé me di cuenta de más cosas que no sabía, y no logro entender por qué existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Más bien no lograba entender. Ahora que me puse a estudiarlo, me di cuenta que el Antiguo Testamento, ciertas partes o ciertas historias que se contaban antes de la venida de Jesús, son medio perturbadoras y de miedo. Y sí habla de ese Dios de miedo que a mí me impusieron cuando yo era pequeño, y de ciertas cosas que pues también no logro entender, como en uno de los mandamientos dice no matarás, y prácticamente la mayoría de las historias que les voy a platicar hablan de eso, ¿no? Y voy a empezar por Génesis 6.6, palabras más, palabras menos, con todo respeto lo digo, y dice, y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre en la tierra, y en el fondo de su corazón se arrepintió. ¿Por qué se arrepentiría de habernos creado? ¿Por qué se arrepentiría de darnos una vida, un libre albedrío, imagen y semejanza, seres imperfectos, no perfectos como Él?
¿por qué se arrepentiría? Esa duda me entró y la traigo desde que empecé a leer esta parte, ¿no? ¿Qué de malo vio en nosotros para haberse arrepentido? Y viendo en el proceso de las historias, porque son historias que fueron escritas por hombres basándose en la palabra del Señor, de Dios, de Jehová, y llego a esta parte que todos conocemos, que es el arca de Noé. ¿Quién no ha escuchado hablar de Noé? Ha habido películas, cuando uno estaba chiquito iba al catecismo o en la televisión te pasaban caricaturas, todo muy bonito, ¿no? Los animales en pareja, todos felices por un diluvio que hubo, ¿no? Que Dios mandó. Pero ya viéndolo en el lado perturbador y oscuro como adulto, yo me pongo a pensar, Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras y una pareja de animales, ¿no? De cada especie. Y hasta ahí la historia, pues, está bonita. Pero ya después, imagínense el diluvio que se dejó venir, que inundó, a como nos cuenta la historia, el globo terráqueo, ¿no? Un mar con niños, mujeres, adultos, ancianos, de todas las edades, sabores y colores, flotando. Algunos pecadores, otros no. Algunos buenos, otros no. Y yo me pregunto, ¿realmente sucedería así? Y me hago esta imagen y no logro concebir, perdón por la palabra, tanta maldad hacia esas personas que se equivocaron, como todos nos hemos equivocado. Y yo me pongo a pensar ahorita la situación en la que estamos todos nosotros, cómo estamos viviendo, cómo está todo eso. ¿Por qué no nos ha caído un diluvio? Y muchos dicen, pero ya, y vendrán cosas peores, ¿no? Dice la Biblia. Y que todo lo que pasa, como dije al principio, son señales, son situaciones que pasan por como nos estamos acabando el mundo. No creo que desde mi ignorancia sea que Dios nos esté castigando. Uno solo se castiga, uno solo nos estamos acabando el mundo, uno solo estamos acabando con toda la situación, uno solo está acabando con esto. No es un Dios, Dios nos dio esto, si no lo cuidas, pues hay consecuencias, ¿no? Es como si a mí que yo tengo mis gatos que ahorita escuchan el ruido, ¿no? Porque están jugando. Y a mí me dan al gatito a cuidar, no le doy de comer, no le doy agua, no le doy medicina. Pues claro que se me va a morir. Es prácticamente, yo siento que es lo mismo con la tierra, ¿no? Y le estamos diciendo que un ser supremo nos está castigando y yo siento que no. Siento que uno mismo es el que se está castigando. Y son situaciones que hablan, ¿no? de ese Dios poderoso que te da y te quita. Te doy la vida y te quito la vida. Te reseteo, ¿no? Como saliéndonos un poquito de la plática de Tartaria. Si alguien no ha escuchado acerca de Tartaria, era un pueblo, una ciudad, un país que estaba pues con mucha tecnología y de repente se reseteó. Que tenían tecnología sumamente avanzada y nadie sabe de ellos, ¿no? ¿Qué pasó? Y eso nos lleva a ver de que ha habido varios reseteos aquí en este mundo, y lo dice la historia, no lo digo yo. Pero para llegar a eso, vamos a hablar de Jesús. De Jesús. Imagínense a Jesús, el único hijo de Dios, su hijo directo de sangre, ¿no? El sufrimiento que tuvo que haber pasado en la cruz, ¿no? Y era él
ya era algo que él traía, ¿no? Era una misión que él ya traía desde que nació. Y está canijo porque yo, que soy padre de familia, no permito que a mis hijos les pase nada. Los cuido mucho, trato de que estén siempre bien, darles todo. Y los que son padres de familia no me van a negar esa parte. Y cómo sufrió, cómo la gente viendo la película La Pasión de Cristo se aglutinaba a ver cómo lo maltrataban, cómo lo golpeaban, todo lo que la película nos enseña. Y a pagar un pecado por nosotros, como nos dice la Biblia. Y vuelvo a la historia del principio, que les cuento que si alguien me dona un órgano, me voy a sentir toda la vida en agradecimiento con él. No quiero pensar que nos vendieron esa historia para siempre tener, y no niego que no niego, a lo mejor me estoy viendo mal o me van a criticar, pero es una historia para poder darle gracias, ¿no? Y estar siempre agradecido. Pero bueno, lo voy a decir, en la biblioteca que tiene el Vaticano, que ya le dije que es grandísima, hay unas cartas de Pablo con Nerón, que las tiene la Biblia, que ya hay personas que, de hecho hay varias personas que tienen solamente acceso a esa biblioteca. Y como le digo, que hay muchos textos apócrifos que dicen que Jesús nunca existió, que fue una historia inventada para tenernos a nosotros sometidos en agradecimiento a alguien, ¿no? ¿Será cierto? ¿Será mentira? No lo sé. Son muchas dudas que tengo en mi cabeza y a lo mejor hablar de esto me oigo mal, voy a ser castigado, pero lo digo desde mi pregunta de querer saber realmente qué pasó. De hecho, en Juan 19, Mateo 15, Lucas 23, Marcos 15, perdón, y Mateo 23, 27, hablan de que Jesús no quería, pues, él no quería ni agarrar la copa y tomar, que él no quería, pues, que él sabía que era su misión, pero él no quería hacerlo, porque era una persona, un ser humano, quizás venía de mitad humano y mitad Dios, ¿no? Era un semidios. Ya me acordé, es Mateo 29, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19, que decían eso, que pues hay una otra historia, ¿no?, que se cuenta mucho de Jesús y María Magdalena. Quizás Jesús se enamoró y estaba completamente enamorado de María, que ya no quería realizar esa misión. No lo sabemos, yo sí lo sé, pero se los voy a contar en la segunda parte. Estoy pensando hacer este video en 2 partes para que no sea tan largo y también se queden, si lo están viendo, con este saborcito de boca que viene más, ¿no? Que es lo que nos trae. Y fíjense al grado de estrés que tuvo Jesús, que en el monte Eramani, si no me equivoco, cuando él estaba ya pues meditando y todo eso, era tanto su estrés que él sudaba sangre. Imagínense el estrés que tuvo que haber llegado él de saber lo que le iba a pasar, que él estaba sudando sangre, del miedo quizás, no lo sé, quizás hablo de más, pero científicamente está comprobado que una persona cuando empieza a sudar sangre es que llega a un estrés tan grande que pues le sale ese líquido rojo
por los poros, ¿no? Es algo muy complicado, ¿no? Es algo muy complicado y por eso digo, ¿qué padre permitiría que su hijo sufra a ese grado, ¿no? ¿Qué padre se arrepentiría de su creación también? Y eso me lleva a otra historia que viene en Éxodo 32, lo pueden buscar, donde cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos, ¿no? En las tablas que eran de piedra. Entonces pues duró un tiempo, ¿no? Y el pueblo elegido pues ya estaba desesperado, ¿no? Porque no bajaba. Me imagino que querían adorar a alguien y pues ya ven que Moisés abrió los mares y todo eso y pasaron. En la película viene cuando abre los mares y pasan y luego van los egipcios detrás de ellos y cierran los mares, todo eso. Imagínense como que el pueblo querían adorar a alguien y no había esa persona que pudieran adorar y se empezaron a desesperar. Pero hubo una persona, pues no sé si para bien o para mal, decidió tomar una decisión y fue su hermano, si no me equivoco, Aarón, porque traigo mucha información, pero pues se me puede olvidar, que dijo, a ver, pues júntense todo lo de oro, pum, 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 y vamos a hacer a un becerro así grande de oro para que lo empiecen a orar. Y ahí están todos orando, ¿no? Al becerro y haciéndole fiestas y todo. Entonces imagínense, viene Moisés bajando del monte Sinaí con las tablas y los ve y se enoja. Claro que se enoja porque pues él allá dialogando con Dios, con el mero mero, ¿no? Que hay una parte que supuestamente que le dice Moisés, déjame te veo, déjame te conozco, palabras más, palabras menos, se lo explico de una forma contextual, coloquial, y dijo, no es que si me ves te vas a morir de la impresión, solamente te voy a dar un destello de mi luz y de mi ser, que pues imagínense, Moisés pues que ya estaba hasta viejo, ¿no? Ya estaba adulto, viejo y andar ahí arriba, mientras los de abajo haciendo su pachangón, orando un becerro. Y se baja enojado y con los mandamientos, ¡pum!, destruye el becerro de oro, ¿no? Y aquí viene la parte pues más perturbadora que se pueda entender, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? El Dios que ahora conocemos, que es piadoso, bondadoso, misericordioso, y que es puro amor, cómo permitía ese tipo de situaciones, que Moisés a sus más leales personas, ¿no? que estaban con él, a sus fieles levitas les dijo, desenfunden sus espadas y acaben con todos los traidores. Y hubo una gran masacre donde perdieron la vida más de 3,000 personas. Fue una guerra interna entre ellos y Dios lo permitió. Ese Dios de bondad permitió que hubiera una masacre de su pueblo, cuando pudo haber hablado con ellos. Moisés, hey chicos, están mal, cálmense. O sea, esa parte donde no logro entender todo esto de la historia. Y se fijan, desde que empecé son muerte tras muerte tras muerte, y todo permitido por nuestro Creador bondadoso, piadoso. Y no digo que no lo sea, pero esa es la historia que nos han vendido la religión católica a través de sus escrituras, ¿no? Y son cosas fuertes, son cosas que quizás me juzguen. Ya veo a mi mamá regañándome, oye, ¿cómo hablas de eso? Pero son cosas verídicas, no estoy inventando nada, no estoy inventando algo que no esté en la Biblia.
que está ahí, que son reales. Y pues todos hemos escuchado hablar de Sodoma y Gomorra, cuando en la rebeldía los ángeles caídos empezaron a hacer su desastre, ¿no? Empezaron con orgías, con pachangas, y era un cochinero que tenían esos dos pueblos, que pues ya ven que pues siempre Dios o Jehová tiene a sus elegidos, ¿no? Tiene a quien decirle todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y pues en ese entonces pues tenía a Abraham. Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues voy a acabar con estos dos pueblos porque ya me tienen cansado, ya voy a resetear otra vez, voy a empezar otra nueva generación de humanos. Le dice, oye, pues cálmate, dice, pues mi sobrino Lot, él va al pie de la letra, ¿no? Con todos tus mandamientos y va bien. Pues dale una chance, ¿no? O sea, sálvalo. Pues va, le dijo, y mandó a dos ángeles, ¿no? Dos ángeles ahí a estos pueblos, ¿no? Y hablar con Lot y decirle, ¿sabes qué? Pues el mero chido de la película, pues va a exterminar con todo esto, ¿no? Así que pues venimos por ti, pues para que te vayas con tus hijas y tu señora, ¿no? Al darse cuenta, la misma gente del pueblo fueron a la casa de Lot y le tocaron. Oye, dice, pues danos a los ángeles, dándolos, queremos seguir con nuestro pachangón y nuestro cochonero con ellos, ¿no? A lo que él decidió pues darle a sus hijas vírgenes, pero que no se metieran con los ángeles. Yo ahí pues quiero entender que los ángeles han de ser superpoderosos, ¿no? Que son realmente los soldados de Dios, son los que pelean sus batallas. Me los imagino que han de tener hasta como la fuerza de 100,000 hombres. Y cómo no acabar con ese pueblo a golpes, ¿no? A lo mejor les gustaba también el tracatero, ¿no? Y pues supuestamente dicen que ahí los ángeles aventaron un hechizón y cegaron a todo el pueblo, ¿no? Y ya se pudo escapar Lot con su esposa y con sus hijas. Y iban corriendo, pero Dios dio una orden que no voltearan para atrás, que fueran corriendo y no voltearan para atrás. A la esposa de Lot se le hizo curioso querer voltear a ver qué estaba pasando. Y están las escrituras, yo no lo estoy inventando. Y dicen que cuando ella volteó, pues miraba cómo caían bolas de fuego, ¿no? Destruyendo a toda esa gente que traía su pachangón y su degenere masivo. Y ella quedó convertida en estatua de sal. Y ya cuando él llegó a su destino, pues dice y cuenta la historia que sus hijas lo emborracharon y abusaron de él, las propias hijas del papá. Eso ya es otra historia más fuerte, ¿no? De que estaba perdido pues ya el mundo. Pero yo le digo, ¿y ahorita cómo estamos? ¿Cómo está la situación? No quiero entrar en esos temas, pero ahorita está mucho peor. Yo creo que, como lo digo al principio, si yo estuviera hablando de esto, ya me hubieran crucificado a mí con todo y a mi familia, me hubieran quemado vivo, ¿no? Pero, pues, no siempre nos han tenido con el miedo de que si dices esto, te van a castigar. Yo no digo que a lo mejor no me castigue la vida por hablar de estos temas, pero tengo la libertad de hacerlo enfrente de ustedes. Algunas personas no les puede gustar mi tema, otros pueden decir, canijo, pues es cierto, ¿no? Siempre nos han vendido la historia del bueno y todo esto que estás diciendo, si realmente, pues, ¿qué onda, no? Se está contradiciendo. Y eso me lleva a otra historia, de Cananea. Y fue un exterminio también, fíjense. Un exterminio que pasó cuando los israelitas estuvieron vagando buscando tierras prometidas por 40 años y llegaron a Canaán. Y Dios dio la orden
que conquistaran esa tierra y a todo ser vivo le dieran crán al alacrán. Imagínense, Dios dio la orden de que ese pueblo que estuvo vagando por 40 años buscando un lugar y encontraron un lugar que ya estaba habitado por otras personas, y le dijo, no, lleguen ahí y acaben con todo, mujeres, niños, animales, no dejen a nadie vivo, y ahí quédense y empiecen ustedes. Yo les pregunto, ¿y dónde está el Dios bueno? Es como si ustedes están en su casa y alguien dice, no, saquen a ese de ahí y métanse ustedes y acábenlo. Eso no está bien. Desde mi punto de vista no está bien. Pero ¿por qué lo permitía? ¿Por qué era permitido? ¿Por qué él sí podía hacerlo? ¿Por qué sí podía dar la orden? No lo estoy juzgando. La historia lo platica y lo dice. Y son preguntas que yo me hago. Y son preguntas fuertes, son preguntas que pueden llegar a la gente realmente que es de hueso colorado a removerles su coraje y enojo. Pero ahí están las sagradas escrituras. O aquella historia de Éxodo 12 cuando un niño que iba a nacer, pues no sé muy bien si era un Dios que iba a nacer un niño o un niño que se creía Dios, pero supuestamente que era el Dios de la guerra, ¿no? Y fue cuando Dios mandó las 7 plagas a Egipto, ¿no? Que mandó la peste, que mandó que todas las aguas las contaminó, que mandó las langostas y todo ese tipo. De hecho hay una película donde viene todo eso, ¿no? Que mandó todo eso. Y al final, pues como no el Egipto, el rey Egipto o el mandamás Egipto no liberaba al pueblo de Dios, que eran los israelitas, creo que ahí estaba Moisés. Digo, trato de sacar bien una información que tengo aquí. Casi no me gusta tener cosas para leer. Trato de aprendérmelo todo y lo resumo varias veces a llegar al punto de podérselo decir sin tener que estar leyendo. Digo, a lo mejor me equivoco, pero creo que estaba Moisés y le dijo, a ver, ¿sabes qué? Pues marca las puertas de las casas de las personas que me siguen con sangre de un cordero, y voy a mandar a mi ángel de la muerte a acabar con el primogénito de cada ciudadano egipcio. Y yo me pregunto, ¿este es un problema entre el rey de Egipto, que tenía sometido a los israelitas como esclavos, y Dios? Imagínense que ustedes sean egipcios, que no tengan nada que ver en este asunto entre el rey de Egipto o el soberano de Egipto y Dios, y se vayan a dormir a su casa y duerman a su hijo, y simplemente porque 2 personas tienen una lucha de poder, su hijo ya no despierta. Niños, personas inocentes, criaturas, que esto fue lo que realmente pasó, de un Dios contra un rey para liberar a un pueblo. Conflictos políticos, si quieren llamarle, o de poder, que en la actualidad siguen pasando. La Franja de Gaza, sigue habiendo ese conflicto de años y siguen yéndose niños inocentes, cosa que pasó hace miles de años y sigue pasando. Y yo me pregunto, ¿y dónde está Dios para esos niños? O sea, si yo en mi casa pongo una mancha, pues mis hijos ya se salvaron, ¿no? Y el primogénito. Pero los otros niños que no tienen nada que ver, ¿sí? Me explico, espero que me pueda estar dando a entender.
Y es una parte en la cual que a mí sí me perturba toda esta información de ese Dios que viene en las personas de casa en casa, que le admiro, que lo hagan, lo hagan, que vayan dando la palabra de amor, de misericordia, de bondad, de piedad. Y en esas historias que le he contado, ¿dónde está la piedad hacia el ser humano como tú y como yo, como ustedes y como yo, con virtudes y defectos, que nos hemos equivocado, que nos seguimos equivocando, sobre su Hijo? La pregunta se la dejo a ustedes como un signo de interrogación. No lo estoy juzgando, pero esa es la historia que nos han vendido. Están los textos, lo pueden buscar, pueden corroborar la información que yo digo. Hay otra historia, que esta sí fue la que me brincó un poquito más la cabeza, porque siempre nos han enseñado a todos nosotros a pedirle a Dios, ¿no? Y todo yo lo he hecho: Dios, por favor, échame la mano, mándame trabajo. O cuando mis hijos que nacieron prematuros, Diosito, por favor. Siempre nos han pedido, y lo hemos hecho todos, ¿no? Desde nuestra ignorancia, desde nuestra sabiduría, desde nuestro pensar, todos tenemos un Dios. Nosotros que somos de esta parte de América, pues tenemos esta religión que nos impusieron los españoles, porque antes de los españoles, pues teníamos nuestros dioses, Huitzilopochtli, el dios de la lluvia, y varios dioses por no nombrar, porque también voy a hablar un poquito de la historia de México y la conquista de los españoles, pero más adelante, ¿no? Todos esos dioses que nosotros teníamos antes de llegar a los españoles, y no teníamos este Dios cristiano, este Dios católico, este Dios llamado Jehová. Teníamos otros dioses, ¿no? Entonces cada uno le reza a su Dios que uno tenga en su mente. Como yo les comenté en principio, yo tengo un Dios, creo en un Dios que creó este mundo, que me dio vida, que me dijo: disfruta, tú vas a ser causante de tus errores, cada paso que des mal, tú lo vas a resolver, o cada paso que des bien va a ser un triunfo. Yo así lo veo. Tengo el catolicismo porque ya es de herencia de mi mamá. Les comento, fui bautizado, confirmado, me bauticé, pero la verdad tengo mucho que no voy a misa. Sí me gusta cuando salgo de viaje ir a catedrales, porque se me hacen monumentos impresionantes, donde hay dinero y construido bajo un poder y bajo un miedo también. La persona a cargo decía: hagan esto porque así lo dice Dios, y si Dios lo hace, Dios te va a castigar. Pero les comento, todo esto lo voy a seguir en la segunda parte. Esta parte la voy a terminar con una historia, que esta sí me voy a atrever a leerla porque no me dio tiempo de estudiarla, pero es cortita, no es larga, y es acerca de Eliseo el profeta. Eliseo era una persona que era profeta, y nomás no me acordaba de su nombre. Y él, pues un día iba caminando. Se dice que era una persona muy enojona, que todo se enojaba, que era una persona muy agresiva, pero una persona que creía mucho en Dios. Era profeta. Iba caminando y salieron unos niños a burlarse de él, porque él era calvo, él era pelón, y se empezaron a burlar de él. De hecho le hicieron una canción, a veces risa, y él en su enojo, en su coraje, le pidió a Dios que acabara con esos 47 niños. ¿Y qué creen? Dios le concedió el deseo, mandó una osa muy grande y acabó con ellos. Y esto no lo estoy inventando yo, esto está en las Sagradas Escrituras.
Entonces, pues si era un Dios de miedo, ¿no? Si era ese Dios que nos decía, Dios te va a castigar. Pero ¿por qué tenerle miedo si Él es, repito, y lo he repetido varias veces, porque esta es la parte que nos venden, amoroso, piadoso, misericordioso, bondadoso, amor, fe. Igual y sí, pero todas estas historias son historias reales que están ahí, que las pueden investigar, que las pueden buscar. A lo mejor en ciertos datos me puedo equivocar, como les comento, casi no me gusta leer, me gusta que sea más como una plática entre ustedes y yo, una plática amena, una charla amena, y me voy a estar equivocando en uno u otro dato, pero para eso están ustedes, para poderme rectificar. Y me voy a despedir esta primera parte, para que no se largue. Y a la segunda parte podemos hablar de María, de Jesús, su infancia y del catolicismo moderno, el catolicismo de dinero, de los millones, de camionetas blindadas, de jets. Y antes de lanzar la pregunta, yo siempre contaba un chiste, que está Jesús y Pedro en una nube, ¿no? Meditando, platicando, viendo su reino y a sus fieles. Y en eso viene el Papa Juan Pablo, en ese entonces era el Papa Juan Pablo, en su jet privado, volando, ¿no? Así pasó cerca de ellos. Y ya le dice Jesús, mira hijo, mira hermano, el negocio que empezamos con un burrito, todas las ganancias que nos ha dado. Millones y millones y millones. Y solamente les voy a dar un dato, un alert spoiler, como se dice por ahí. En la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el 11 de diciembre llegan 15 millones de personas a rendir homenaje a la Virgen. Imagínense de a pesito. Estamos hablando de 15 millones de pesos. El puro 11 de diciembre. Pero hay gente que desde el 9 está 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cuánto dinero no se echa en la bolsa? Y voy a terminar la primera parte ahora sí con la pregunta. En la historia, en las películas, está Batman y está el Joker. Está Spider-Man, el Doctor Octopus o el Duende Verde. Está los Avengers y Thanos. Está Satanás, el diablo y Dios. Pero en todo lo que les acabo de decir, ¿quién es el malo?